Buenas noches, bienvenidos al webinar de Monte Sinai by Gira, con el tema de esta noche, outsourcing, retos y oportunidades. Esta será una masterclass para que tomes las mejores decisiones y cumplas de la mejor forma tus obligaciones. Hoy contamos con la presencia del doctor Frederico Anaya Ojeda, académico y asesor jurídico especialista en derecho laboral, experto en outsourcing, que nos brindará recomendaciones concretas sobre los temas legales, a quien agradecemos mucho que nos acompañe en esta interesante plática. Ahora sí, paso la palabra al contador público Emilio Penjos, nuestro moderador de hoy. Bienvenidos todos. Muy buenas noches, mi querido doctor Federico Anaya. Un gusto tenerte nuevamente en el foro y creo que esta será una noche muy importante para muchas personas que quizás necesitamos saber un poco más de lo que está pasando con los nuevos cambios de la ley. Quiero decirles que el doctor Federico Anaya es una de las autoridades más importantes a nivel nacional respecto a temas laborales y específicamente lo que nos va a poder guiar ahorita es hacer nuestro camino de una forma mucho más práctica para poder salir adelante con las nuevas obligaciones que la ley presenta. Esta clase va a ser un tanto distinta a los webinars que hemos manejado. Como hay mucha información técnica que necesito que Federico nos pueda proporcionar para la buena, eh, para la conversación que vamos a tener, les voy a pedir dos cosas. La primera es que vamos a tener una ponencia por su parte y les voy a pedir a todos que todas las preguntas que vayan teniendo las vayan presentando ya sea en el chat o en la sección de preguntas y respuestas y yo las utilizaré para poder pasarles oportunamente después de la exposición que tenga el licenciado Anaya, cada una de ellas para resolver de la mejor manera la forma de cumplir con las obligaciones. Por lo tanto, voy a dar ahorita, en este momento, el micrófono a Federico Anaya, a saludarnos, a presentarte y a comenzar con tu exposición. Bienvenido, Federico. Muchas gracias, Emilio. Es un placer estar aquí con ustedes, con la comunidad y contigo, desde luego. Te vi en la mañana, estabas vestido diferente, pero bueno, ya veo que ya te cambiaste o la lluvia te mojó. Hicimos un pequeño cambio porque pues, en las noches es más fresca la cosa. Venga, bienvenido. Gracias. Voy a platicar un poquito de por qué estamos en este punto, por qué llegamos al punto de cambiar el outsourcing, un poquito de historia. Como ustedes saben, en el 2012 una modificación a la Ley Federal del Trabajo y esta modificación pues, implicó nuevos artículos, nuevos reglamentos que eran de muy buena voluntad, pero nunca se cumplieron. Con el cambio de gobierno, con el cambio de partido inclusive, pues empezó pues, una corriente izquierda bastante fuerte para la protección de los derechos de los trabajadores. Y desde luego había una figura, la figura del outsourcing, que era una figura que se había prostituido, por decirlo de alguna manera, en donde los empresarios, muchos empresarios, comenzaron a abusar de esta figura y empezaron a hacer esquemas de simulación, de evasión o simplemente de gimnasia fiscal, como le digo yo, para pues, pagar menos, ¿no? Es la idea de cualquier empresario, ganar más, pagar menos, y en realidad la gente que se queda fuera de todo esto pues eran los trabajadores, el seguro social desde luego que dejaba de ganar algunos ingresos importantes y el fisco. El año pasado, a principios del año pasado, el senador de la República, Napoleón Gómez Urrutia, presenta una iniciativa en donde pretende terminar contundentemente con la figura de la subcontratación. Presenta su iniciativa y sigue su curso, su proceso legislativo, y le hicieron algunas observaciones. Nos tocó inclusive acudir al Senado de la República a platicar y exponer las ideas por las cuales consideramos que no deberían de desaparecer el outsourcing. El punto era, el outsourcing es utilizado por el 90% de las empresas mexicanas. Desaparecerlo en todas sus formas, el insourcing, el outsourcing, la subcontratación externa, interna, cualquiera de estos, pues traería graves consecuencias económicas para el país. Sin embargo, él se plantó en su macho y él no quiso acatar estas observaciones que se le hicieron y se quedó estancada esta reforma o este proceso de reforma. Ya para el año pasado, para finales del año pasado, el presidente López Obrador presentó la misma iniciativa en donde pues prácticamente desaparecía cualquier tipo de subcontratación. Y esa era la idea, desaparecer la subcontratación. Una reunión, dicen las malas lenguas que había una reunión por allá en Monterrey, y en Monterrey le hicieron ver al presidente que no era posible
desaparecer la figura, sino que tenía ciertos matices que deben de conservarse. Lo que siempre se propuso, lo que siempre se dijo fue, desaparezcan el outsourcing malo, desaparezcan la figura de evasión, de elusión, desaparezcan a los delincuentes, a los que facturan, esos desaparezcanlos, pero permitan que exista esta figura. De esa reunión salió otra reunión que se hizo en Palacio Nacional, donde las cúpulas empresariales acudieron a Palacio Nacional y salieron con una moneda de cambio que fue el reparto de utilidades. Este reparto de utilidades, pues se pactó hacer un tope del reparto de utilidades. La propuesta de los empresarios fue de 1 mes de sueldo y la propuesta del gobierno era de 6 meses, cuando menos 6 meses de utilidades topado para todos los trabajadores mexicanos, a cambio de que los empresarios accedieran a cambiarse de los esquemas de subcontratación y contratar a los trabajadores directamente desde sus empresas. Para eso se abrió una mesa de diálogo, esta mesa de diálogo que se hizo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en donde invitaron académicos, invitaron sindicalistas, invitaron abogados de empresas, invitaron al gobierno, al Seguro Social, al Fisco, Hacienda, y negociaron el tope de las utilidades. Este tope de las utilidades fue de 3 meses, fue el acuerdo que se llegó, para que si hubiera utilidades, el máximo que se pagara a un trabajador fuera de 3 meses de sueldo. Y ahorita vamos a regresar un poquito a este tope de los 3 meses, que hay alguna confusión. Lo veremos un poquito más adelante. Ya cuando estaba esto planchado, ya cuando estaba esto platicado, pues inclusive había una minuta en donde se establecían exactamente la misma iniciativa que presentó el presidente con el tope de las utilidades. Pues dijeron, vamos a abrir también a la subcontratación interna. Y entonces abrieron la puerta al insourcing y dejaron un artículo que ahorita lo vamos a ver a detalle, en donde se permite la subcontratación interna con ciertos requisitos. Y también, desde luego, ¿por qué no?, se permitió la subcontratación especializada. Y vamos a ver las reglas, voy a compartir pantalla y vamos a ver estas reglas que tenemos aquí, ¿no? Aquí lo tienen. Esta es la presentación completa. No los voy a aburrir con una presentación de 3 horas o de 2 horas o de media hora. Simplemente lo vamos a platicar un poquito. Y esos son los puntos a los cuales voy a regresar más tarde de lo que quedó con la reforma de la subcontratación que fue publicada el 23 de abril y que desde luego contamos con unos plazos para cumplirla, ¿no? El primero de ellos y tal vez pues el más contundente, el más importante, se prohíbe la subcontratación de personal. Y se entiende como subcontratación de personal que una persona ponga a disposición de otra persona trabajadores propios en beneficio de la otra. Es decir, este tipo de que hago como que tengo trabajadores, pero no los tengo y los trabaja la otra persona, eso es lo que se quiso desaparecer. Y esa fue la intención completa. Y yo creo que no se logró, como vamos a poder entender más adelante, no se logró esta prohibición total, porque la segunda regla que tenemos, y la tenemos aquí, se permite la contratación especializada o la subcontratación especializada. Así como Cantinflas, nos vamos a la primera regla, y en la primera regla tenemos, se prohíbe la subcontratación de personal. Y la segunda regla, como pueden ver aquí, se permite la subcontratación especializada. ¿Qué entendemos por esto? Primero, la subcontratación significa poner a disposición personal propio a favor de un tercero. Y la subcontratación especializada significa que no deben de formar parte del objeto social. Cuando tú subcontratas a alguien especializado, el requisito es que no forme parte del objeto social de la empresa contratante y tampoco sea la actividad económica preponderante. Y esto es lo que abre la puerta de todo lo demás, porque seguramente algunos de ustedes ya lo hicieron y si no lo van a hacer próximamente, van a buscar la especialización de los servicios y van a buscar que la actividad económica preponderante no sea, pues en el caso de su actividad, por ejemplo en los coches, pues que no sea la venta de los coches, la especialización. O en el caso de las prendas, pues que no sea la fabricación de la ropa, sino
la venta de la ropa. Y a fin de cuentas, su actividad económica preponderante son las ventas. Eso es lo preponderante de todo negocio. Si tú vas a Hacienda y preguntas cuál es tu actividad económica preponderante, es de lo que facturas. ¿De qué facturas? De las ventas, no de la fabricación. La fabricación per se no te da un lucro, te lo da la venta de las prendas que estás haciendo, en el caso del vestido, ¿no? De la industria del trapo. Cualquier industria es muy parecida, simplemente hay que cuidar esto. Me voy a ir a la tercera. Y esta es lo que cierra la carambola de tres bandas. Se permite la subcontratación interna. ¿Qué significa esto? Que el insourcing está permitido. Y el insourcing tiene ciertas reglas. La primera regla sería, pues, que no debe formar parte del objeto social, ni tampoco la actividad económica preponderante. Pero además de esto, es importante que sepamos que para poder subcontratar internamente a alguien, tener una empresa funcionando internamente, debe de ceñirse a lo que establece la propia ley con respecto de lo que es un grupo empresarial. Es decir, que sean parte del mismo grupo empresarial. Hay 4 reglas importantes. La primera, se prohíbe la subcontratación de personal. Es decir, los que estén haciendo gimnasia fiscal, algo jurídico laboral, que quieran pagar menos impuestos, que quieran hacer una simulación a través de sindicatos o de una sociedad civil o de una triple S o de cualquier esquema que pudiera tener detrimento al fisco, al seguro social o a los propios trabajadores, eso es lo que está prohibido. La segunda regla, como vieron en la presentación, se permite la subcontratación especializada. ¿Qué entendemos por esto? Que los outsourcing están permitidos siempre y cuando se especialicen. Y el consejo es, si se puede especializar el outsourcing, que se especialice el outsourcing, buscando que haya un complemento entre el objeto social del contratante y el objeto social del outsourcing. Es decir, que no sea el mismo y que se pueda subcontratar un servicio especializado. Y esto se puede hacer, como se los dije yo en el Senado de la República, en todos los puestos, en todas las actividades, en todas las categorías, puede ser especializado, ¿no? Ventas especializado, se requieren promotores que conozcan el producto y que puedan vender. Vigilancia especializado, limpieza es especializado, costureras son especializadas, albañiles son especializados, porque no es cualquier albañil, no es que contrato a un señor y lo pongo a cargar bultos, ¿no? El señor debe de saber cómo cargar un bulto y cómo poner un tabique, hablando de la industria de la construcción. Cualquier industria se puede especializar, es especializable. Pero si no se puede especializar, la tercera regla que les puse por ahí, la subcontratación interna está permitida. Y entonces, los empresarios podrán adecuar sus objetos sociales y su actividad económica preponderante para el efecto de que presten servicios. Esa empresa que van a designar como la prestadora de servicios interna va a prestar servicios a todas las demás empresas del grupo, siempre y cuando en esas empresas del grupo pertenezcan al mismo grupo empresarial, que significa que son los mismos accionistas, directa o indirectamente, ya sea parte o todo de ellos, ¿no? Esa sería la primera. Voy a volver a compartir pantalla y me voy a regresar a las primeras reglas que les platiqué. Aquí, los primeros 10 puntos, ¿no? Y luego vamos a ver uno por uno. Federico, si me permites un segundo, Sí, le claro. quiero recordar nada más a todo el público que seguramente en el desarrollo de la plática estarán teniendo preguntas. Si ustedes las van poniendo aquí, yo trataré de consolidar las más importantes y al término de este bloque estaré presentando las preguntas a Federico. Entonces, en todo momento pueden hacer preguntas y esperemos desahogar completamente todas las dudas respecto a este tema. Adelante, Fred. Perfecto. La primera regla, y la vemos aquí en los 10 puntos del outsourcing famoso, que por cierto, esto ya está en el libro que platicamos hoy en la mañana, ¿no? En la Ley Federal del Trabajo comentada. Queda prohibida la subcontratación. Los esquemas evasivos, elusivos están prohibidos
y poner a disposición de un tercero en beneficio de la otra también está prohibido. Las agencias de empleo son patrones. Las agencias de empleo o los intermediarios son patrones. Estas agencias de empleo como Manpower, como cualquiera que conozcan, puede participar en el proceso de reclutamiento y selección de personal, en la capacitación del personal, inclusive en una asesoría para la terminación o la desvinculación de los trabajadores en sus empresas. Pero no son patrones. Los que son patrones son los que se benefician del servicio de los trabajadores. Y con eso se da una vuelta atrás de lo que se había propuesto desde 1932 o 31, la ley del 31 ya hablaba de la figura de la subcontratación. No como tal, no como la palabra del outsourcing, porque el outsourcing pues, empezó a funcionar después de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Y se usa en todo el mundo, vale la pena decirlo que somos el primer país que prohíbe la subcontratación. Bueno, prohíbe entre comillas porque a fin de cuentas pues no se prohibió. El tercer punto, que ya se los dije, se permite la subcontratación de servicios especializados u obras especializadas, ¿no? Ejecución de obras especializadas. Cuarto, la especialización consiste en que la actividad no forme parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante. El objeto social está muy claro, la actividad económica preponderante es de lo que más dinero recibes. Esta definición la puedes encontrar en el artículo 45 del reglamento del Código Fiscal de la Federación. Ahí lo pueden ver exactamente cómo está, ¿no? El quinto, que es el cierre de tres bandas, ¿no? La carambola. Se permite el insourcing al permitirse los servicios u obras complementarias o compartidas. Una empresa del mismo grupo comparte los mismos servicios con todas sus empresas del grupo. Que puede ser una o puede ser dos, o puede ser tres, o puede ser cuatro, o puede ser 50. Siempre y cuando existan los mismos accionistas de una manera o de otra, directa o indirectamente, de acuerdo a lo que dice la ley del mercado de valores, ¿no? Que además pues ya nos llevaron a la ley del mercado de valores. ¿Cuál es el problema de esto? Que tanto la subcontratación externa como la subcontratación interna, entendamos el outsourcing y el insourcing, debe de hacerse por escrito mediante un contrato. Y en ese contrato va a aparecer un número y ese número va a tener que estar en cada uno de sus contratos de acuerdo a la autorización que dé la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La número 7, pues el contratante es solidariamente responsable con el subcontratista, que esto no es algo nuevo, esto es algo que viene desde la ley del 31, la ley del 70, en la ley del 12, en la ley del 19 y en la ley del 21. En todas esas leyes, hablando de materia de subcontratación, siempre ha sido solidariamente responsable el contratante del subcontratista. Siempre. Podrían meterme un poquito en una figura jurídica que no es la solidaridad, sino la subsidiariedad. La solidaridad significa que los dos responden al mismo tiempo. La subsidiariedad significa que primero se van con el outsourcing y luego se van con el que lo contrató. Así era como funcionaba. Ahora ya quedó muy claro, ahora ya es una responsabilidad solidaria, es decir, el que tenga alguna acción en contra de alguno de ellos se puede ir directamente contra cualquiera de los dos o contra los dos. Que ustedes lo sabrán perfectamente bien en sus empresas, las demandas laborales vienen contra todo el mundo. Vienen contra el dueño, el accionista, su esposa, sus hijos, el de reclutamiento y selección de personal, el de RH y todas las empresas del grupo, si es que tienen muchas empresas, si tienen una, pues una, ¿no? El outsourcing y la contratante. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, el único requisito que se pide por parte de la Secretaría es que las empresas subcontratistas, tanto insourcing como outsourcing, se registren en el REPSE. El REPSE es este registro de personas especializadas, ¿no? Que presten servicio especializado. Y pues hasta el día de hoy han habido como que muchos problemas en la gente que se quiere registrar, ¿no? Ha sido un problema bastante importante. De hecho, se cuenta hasta el 23 de agosto para poder hacer este registro. Entonces,
ahorita vamos a empezar con los consejos para que los tengan muy claros. Este registro se puede hacer cada 3 años. Bueno, se debe de hacer cada 3 años. Si no te contesta la autoridad, cuando tú pidas tu registro, opera la confesión afirmativa, la afirmativa ficta, que significa pues, que te tienen por aceptado tu registro y te dan un número y te dan todo lo demás. Sin embargo, es importante que se los diga, este registro se puede perder en cualquier momento cuando se incumplen los requisitos de la subcontratación. Es decir, cuando doy servicios de subcontratación que no sean los que registré, cuando no doy cabal cumplimiento con el pago de los impuestos o el pago del seguro social, o respetar los derechos de los trabajadores, ¿no? Que esto es importante. Y por último, el número 10. Se derogan los artículos 15A, 15B, 15C y 15D, que para el que no lo conoce, son los artículos de Calderón, que hablaba de la subcontratación, esta buena propuesta que hizo Calderón. Sin embargo, pues nunca tuvo el efecto jurídico necesario, porque se hizo lo que se pudo, y en el último sexenio priista, pues la verdad es que la subcontratación tuvo un auge impresionante por empresas que ustedes ya conocen, que hacían este tipo de estrategia fiscal, y que desde luego está prohibida esta estrategia fiscal hoy en día, ¿no? Las empresas que daban de alta a sus trabajadores en el Seguro Social con un salario mínimo y los demás lo pagaban por fuera, eso ya está prohibido. Eso es lo que están buscando eliminar. Que no haya detrimento contra el Seguro Social, que no haya detrimento contra el fisco, y que desde luego se respeten los derechos de los trabajadores, entre ellos el reparto de utilidades, la libertad de asociación y el derecho de huelga, que es un derecho universal que tienen todos los trabajadores desde la Constitución, y que se perdía en el momento en que un tercero subcontrataba a la gente. Y voy a tranquilizarlos, porque aparentemente todo lo que les acabo de decir los puso con los pelos de punta. En realidad, es un truco de marketing. La verdad es que sí viene muy fuerte el gobierno, sí van a desaparecer todas estas cosas. Yo sí creo que va a venir una reforma a esta reforma. Yo no creo que las cosas queden así, porque no va a funcionar, no va a ser posible que se funcione de esta manera, y van a tener que venir varios cambios a posteriori. ¿Qué quiero decirles? La primera regla. Si tienen outsourcing, póngalo en orden. Cambien sus objetos sociales, revisen los objetos sociales y que se complementen uno con el otro. Si no se puede hacer de manera correcta, entonces utilicen su insourcing, que seguramente muchos de ustedes tienen, y también pónganlo en orden, especialícenlo, cambien objetos sociales, revisen objetos sociales. Y tercero, regístrense. Nosotros hemos sido abogados de la comunidad mucho tiempo. Mi despacho pues, fue pionero en derecho laboral en el año del 32. Y hemos tenido mucha clientela en la comunidad. Mi padre, que continuó con el despacho muchos años, me acuerdo que recomendaba a sus clientes, cuando yo era un niño o un adolescente, él recomendaba a sus clientes tener 2 empresas. Una que fuera la productora, y la otra que fuera la de los trabajadores. La regla era la siguiente: nunca mezclar los pasivos laborales con los activos. Y por eso existían 2 empresas. Normalmente esas 2 empresas aparecían los mismos socios. Y a lo largo de mi vida profesional he visto muchas empresas actuar de esta manera. Tenían su inmobiliaria, o tienen su inmobiliaria, tienen su empresa productiva y tienen su empresa que contrata a los trabajadores. Eso es un insourcing. Si tienen este esquema, va a ser muchísimo más fácil que se regularice. Y con esto voy a abrir paso a las 3 reglas religiosas, digámosle así, las 3 religiosas que desde luego no tienen nada que ver con la comunidad, más bien tienen que ver con los goys, pero bueno, hablemos un poquito de las reglas cristianas. La primera regla, y es bien importante que la entendamos, es la purificación. ¿A qué me refiero con la purificación? Pues si tienen un insourcing, purifíquenlo. Si tienen un outsourcing, purifíquenlo. Si están cometiendo malas prácticas
sin querer o queriendo, pues ya no las hagan. Pónganse en orden y empiecen a hacer las cosas lo más cercano a la legalidad. Estos consejos que le estoy dando no es para darle vuelta a la ley, es para cumplir con la ley. Va a ser muy complicado no cumplir con la ley porque las sanciones de no cumplir con la ley son muy fuertes, ¿no? La primera son las multas y duelen el bolsillo. La primera es la multa de 50,000 UMAS por cada trabajador que aparezca en un esquema de este tipo que esté mal hecho, no registrado. La segunda, y tal vez pues la más fuerte porque pega en el bolsillo, es la no deducibilidad de la nómina. Y eso trae graves consecuencias fiscales. Y la tercera, ya si no les importó las primeras dos, pues la última sería la cárcel, ¿no? Se considera delincuencia organizada porque se juntan 3 fulanos y ya con más de 3 fulanos ya es delincuencia organizada. Y eso pues, es cárcel y eso desde luego tendríamos que cuidarlo. Ahora bien, la segunda regla después de la purificación es la confesión. Se tienen que confesar. Nos tenemos que confesar, todos los que tenemos empresas, nos tenemos que confesar. ¿Dónde nos confesamos? Pues en el registro, en el REPSE. Y el REPSE tienes que decirle pues, todos tus datos, tienes que decirle cuántos trabajadores tienes, si tienes contrato colectivo de trabajo, cuáles son tus servicios, cuáles son tus aspectos sociales, para que te puedan dar el registro. Y además haber cumplido y obtener una aprobación de Hacienda, una aprobación del Infonavit y una aprobación del IMSS, una opinión positiva de que estás cumpliendo con tus obligaciones. Que esto pues yo no lo veo mal, sin embargo, sí por ahí circula pues un convenio de sustitución patronal, que es el machote que publicó la propia Secretaría, en donde dice las empresas que quieran regresar a sus trabajadores de un esquema de outsourcing y los quieran meter a sus empresas ya directamente, pues tendrán que firmar este convenio de sustitución patronal, en donde prácticamente están reconociendo que antes estaban haciendo las cosas mal y ahora las van a hacer bien, ¿no? Entonces, si su decisión es regresarlo a las empresas, pues tiene que tener mucho cuidado de no firmar este tipo de convenios, sí firmar un convenio, pero no con esta cláusula como está, no el convenio de la Secretaría, sino hacer uno exprofeso para cada uno de ustedes y con eso empezar a trabajar, ¿no? Y poder hacer cambio. Mi recomendación es mantengan las cosas lo más cercano al estado en que se encuentran, quitando los posibles delitos, las conductas de evasión y de elusión, eso quítenlo, desde luego, hay que quitarlo. Pero si no están cometiendo nada de esto, mantengan las cosas lo más cercano al estado en que se encuentran. Modifiquen objetos sociales cuando tengan un outsourcing, si se puede, y si no se puede, hagan un insourcing y trabajan con su insourcing. Los que ya tienen es mucho más fácil, les repito. Entonces, la primera regla, la purificación. La segunda regla, la confesión. Y la tercera regla, dependiendo de cómo lo hagan y si lo hacen bien, pues va a ser la gloria o va a ser el infierno. La gloria la van a obtener porque van a dormir tranquilos, van a tener contento al gobierno, van a tener contento al fisco y al Seguro Social y al Infonavit, y van a tener contentos a los trabajadores. O el infierno, y el infierno ya saben las consecuencias de no hacer las cosas bien, ya se las dije hace ratito. Entonces, pues, ¿cuál es la moraleja? Hagan las cosas bien. Mi recomendación es no regresen a los trabajadores a sus empresas, a menos que sea lo último que tengan que hacer. O sea, no lo regresen porque sí se permite, por medio de la propia ley, hacer estos esquemas de subcontratación interna o externa. Es decir, no hay necesidad, de repente hay algún alarmista que dice, ya, vamos a cambiarlo. Todos los que estaban en el insourcing los vamos a cambiar a la empresa productiva. ¿Y por qué van a hacer eso? ¿No? ¿Por qué tendrían que hacer eso? Y el pago de utilidades va a ser muchísimo, muy grande. Ahora, vamos con el tema de la PTU. La PTU no significa que el trabajador va a ganar 3 meses de salario. Eso es lo primero que les tengo que decir. Y tampoco significa que el patrón va a tener que pagar 3 meses de sueldo a sus trabajadores. Significa que lo máximo que van a pagar son 3 meses de salario cuando tengan utilidades. Si no hay utilidades, no va a haber.
Y hay mil esquemas para no pagar utilidades que seguramente sus contadores ya los conocen. Simplemente comprando más se tienen menos utilidades. Entonces, pues hay mil maneras de no hacerlo. Se ha hecho en los últimos 50 años y yo no veo la razón por la cual se va a dejar de hacer. De hecho, lo que se propuso en el Senado de la República fue desaparezcan el reparto de utilidades. Paguen una cantidad que sea pareja para todos, porque además es una prestación discriminatoria, porque no se le paga a todo el mundo. Y además es una prestación capitalista, de corte neoliberal, digámoslo así, para que se rían un poquito, neoliberal y capitalista. ¿Por qué? Pues porque es una prestación que inventaron los propios patrones para retener a sus trabajadores. No lo inventaron los trabajadores, lo inventaron los patrones. Y entonces se paga un porcentaje. En México se ha pagado el 10%, ese es el máximo tope que tienen, el 10% de sus utilidades, y de ahí tienen otro tope hacia abajo, que es máximo 3 meses de sueldo del trabajador, es decir, que puede ser menos del 10%, y además en el caso de los trabajadores de confianza, están topados en un 20% más de lo que gana el sindicalizado que más gane. Para los que están pensando en mandar a sus gerentes a sus empresas, bueno, pues está topado. Pero si además hay un sindicalizado en esa empresa, el salario máximo que va a percibir va a ser de 1.2. ¿Ok? Entonces, resumiendo, no vayan a tratar de hacer las cosas por ustedes mismos, o sea, no lo hagan en casa. Si lo hacen en casa, van a tener muchos dolores de cabeza. Créanme, es un verdadero problema. Primero, hacer los objetos sociales. Segundo, hacer el diseño del organograma corporativo, de la estructura corporativa de la empresa para saber cómo debe de quedar. Tercero, el registro. Si ustedes dicen, ya me voy a registrar y se están registrando, se están dando de topes muchos patrones que lo están haciendo, que lo hicieron, porque o no cuenta con la opinión positiva del Seguro Social, o no cuenta con la opinión positiva del Infonavit, o crear una empresa nueva para mandar a sus trabajadores ahí, y obviamente no tiene una opinión positiva porque es una empresa nueva, entonces tendrán que pasar por lo menos un bimestre para obtener una opinión positiva del Seguro Social y del Infonavit, y esto trae muchas broncas, ¿no? Lo segundo, acérquense con un abogado, y no solamente un abogado, tienen que ser 3 abogados diferentes. Tiene que ser un abogado laboralista, desde luego, tiene que ser un abogado de seguridad social y tiene que ser un abogado fiscal. Los 3 en conjunto van a tomar las determinaciones que van a hacer posible el futuro de su empresa. ¿Ok? Eso, por favor, llévenselo de tarea. Sí tienen que hacer cambios, pero no lo pueden hacer solos, lo tienen que hacer con ayuda profesional. El abogado tiene que ser laboral, no puede ser el abogado penal, no puede ser el abogado civilista, tiene que ser un especialista en materia laboral. El que quiera, pero que sea especialista. Hay muchos abogados especialistas en materia laboral. Y hoy en día, como nos trae la cuarta transformación, con mucha chamba para todos los abogados laboralistas, pues la verdad es que hay muchos más abogados laboralistas por todo el exceso de trabajo que tenemos en los despachos, ¿no? Y con eso termino, Emilio. Espero que haya sido claro. Si hay alguna pregunta, con muchísimo gusto abrimos el micrófono para que me preguntes y yo te contesto si puedo. Muchas gracias, Fede. Ya casi nos hacemos religiosos con todos tus conceptos que nos diste de purificación, bautismo y todos los esquemas que planteaste. Pero bueno, tenemos o sea, para todos los que nos escuchan, es un tanto el humor que maneja siempre Federico para tratar de abordar estos temas y ser mucho más sencillo de digerir un tema que a veces es un tanto engorroso y complicado. Mira, hay muchas preguntas interesantes. Voy a tratar de irte pasando algunas del público que me parecen importantes. Aquí tengo una que me parece muy interesante. Una empresa joven que nace con un esquema natural de que todos sus trabajadores empezaron en el outsourcing. Nunca tuvo ningún registro y no tiene una insourcing ni ninguna otra opción. ¿Qué tipo de alternativa tiene para regularizarse y cuál es la forma más sencilla? El micro, tienes apagado el micro, Fede. Como dije, la primera regla es mantener las cosas lo más cercano a lo que están hoy en día. Quitando, obviamente, y termina este proceso de purificación, tendrán que hacerlo. Si tienen un outsourcing,
checar el outsourcing cómo está, ver si es un outsourcing en realidad que cumple con los requisitos, que no haga estrategias fiscales, estas estrategias fiscales de darlos de alta y lo demás lo doy por fuera, eso olvídenlo, ¿no? Se tienen que revisar los objetos sociales tanto del outsourcing como de la empresa contratante y se tiene que ver si es posible que de la actividad que se tiene y del objeto social que se tiene en la contratante se pueden especializar ciertos servicios. A lo mejor no todos los trabajadores se van al outsourcing, a lo mejor se van a una parte y la empresa va a absorber otros, ¿no? Pero pues, es un caso que se tiene que estudiar de manera particular. O sea, quiero entender una cosa, Federico. Los outsourcings sí pueden existir si proveen un servicio muy puntual y tienen un registro y tienen una serie de reglas que cumplir. Entre esos registros, uno de ellos es estar registrado ante la Secretaría del Trabajo. Sí. Ahora bien, aquí tengo una pregunta relacionada a eso. Dice, ¿con qué mecanismos cuenta la Secretaría del Trabajo para dar análisis, respuesta puntual y seguimiento a la decena de miles de solicitudes de inscripción al padrón de proveedores que proponen? Con ninguno, la verdad es que están saturados de trabajo igual que nosotros los abogados laboralistas. Por eso opera la afirmativa ficta. Si yo presento mi registro y no me contestan 15 días, bueno, hay unos lapsos de tiempo. Primero son 15 días, de otros 6 días, pues me dan mi registro, ya estoy registrado. Sin embargo, esto no significa que después, cuando ya tengan tiempo y ya estén menos saturados, te revisen lo que hiciste y te quiten el registro si no lo hiciste bien. ¿Ok? Ahora, este REPSE, el registro ante el REPSE, pues es fuerte, es complicado y además, lo primero que te piden es tu firma electrónica. Si no la tienes, ni siquiera te deja seguir con el procedimiento. Lo segundo que te piden es la opinión positiva del Seguro Social y del Infonavit y de Hacienda. Si no la tienes, tampoco te dejan registrar. Hasta en tanto vayas con las autoridades que te negaron la opinión y te cambian esta opinión. Si es que la puedes cambiar, la cambias la opinión y te puedes volver a registrar. Es decir, el hecho que te nieguen el registro una vez no significa que no lo puedes volver a intentar las veces que sea necesario hasta que cumplas con los requisitos. Ahora, ¿tú no consideras desde tu perspectiva que esto qué crees que suceda? ¿Que fomente el orden o que lleve a mayor cantidad de personas en la informalidad? Las dos. Va a fomentar el orden para un número menor de personas y va a hacer que muchos empresarios contraten a sus trabajadores, los saquen de los esquemas en los que los tenían, los regresen a sus empresas con un sueldo menor, ¿no? Justamente hoy me habló un amigo de la comunidad y me dijo exactamente lo que le está pasando. Una empresa israelí que presta servicio en México está desapareciendo cualquier tipo de subcontratación, cualquiera, y los está contratando directamente, pero les ofrece un 15% menos de sueldo, ¿no? Entonces, pues hay un detrimento para los trabajadores, ¿no? Ya no va a tener su contratación externa, pero sí te voy a contratar, pero con menos sueldo y sin prestaciones. Pues eso tampoco está Eso bien. no se puede. Sí, tampoco está bien. Ahora, ¿por qué no nos platicas un poco de las fechas para cumplir con las obligaciones? Creo que tienes más o menos un calendario Sí, mira, que hay seguir. una... La primera fecha fue la publicación de las reformas, que fue el 23 de abril. Para el 23 de mayo se dictaron y se publicaron los lineamientos para el registro en el REPSE, 23 de mayo. Después de la publicación, y así dice la reforma, en el transitorio de la reforma, se cuentan con 3 meses para poder hacer estos cambios para la purificación y poder hacer la confesión, ¿no? Es decir, para ponerte en orden y para poder hacer el registro. Es decir, tienes hasta el 23 de agosto para poder hacer el registro. No significa que sea dentro de mucho tiempo, es un plazo muy cortito, es un plazo en donde pues debemos de cumplir primero ante el notario y que el notario sea muy rápido. Luego venía la parte del registro público de la propiedad de comercio, que era lo que tardaba más. Ahora ya se hace en línea, entonces es mucho más sencillo. Y luego, si quieres abrir una empresa nueva, pues Hacienda está cerrada y no da citas, ¿no? Ese es el otro problema, que Hacienda está cerrada y no da citas. Entonces, pues de preferencia ahorita no abras empresas nuevas. De preferencia ahorita usa lo que tengas y que esté en orden. Desde luego que esté en orden, ¿no? Hay servicios muy particulares. Aquí hay una pregunta que me parece muy interesante.
Hay alguien que tiene una agencia de modelos y por naturaleza lo que hace es contratar talento que se lo proporciona a las empresas que lo requieren y factura los servicios, los derechos, y particularmente pues es un tercero que le presta servicios a una empresa. ¿Cómo se determinará el tema de agencias de modelos o el tema de servicios profesionales, como el caso de ustedes, por decirlo? ¿Qué sucede en ese tipo de cosas? Mira, la regla es la siguiente. Si se pone a disposición personal de un tercero, entonces es subcontratación. Si no se pone a disposición de un tercero, no hay subcontratación. En el caso de las modelos, yo creo que si no se pone a disposición, desde luego, van, cumplen con un evento, es un evento completo, termina el evento y se regresan para su casa, se regresan para su agencia. En el caso de las demostradoras de los supermercados, por ejemplo, ahí tuvimos un caso bastante importante a nivel nacional, pues las demostradoras no están a disposición del supermercado, están a disposición de la empresa promotora del producto. Si yo vendo leche y tengo productos lácteos y mando una demostradora, trabaja para mí, para la empresa que hace los productos y que quiere promover sus productos, son promotores. No trabaja para el supermercado. Es más, el supermercado ni siquiera paga por ese servicio. Es un servicio que ofrece el que produce el producto y él lo paga y está en su nómina. Ahí no están a disposición de un tercero. En el caso de los abogados, que es yo creo que el ejemplo más claro, el ejemplo de abogados y contadores, pues yo, por ejemplo, tengo mi despacho, ¿no? Y en mi despacho tengo 40 abogados. Y los 40 abogados que tengo, pues les prestan servicios a muchos clientes, pero no están a disposición de los clientes. Ahí no se trata de un servicio especializado. Aunque sí es especializado, se trata de una relación jurídica, ya sea, Mercantil. no sé si mercantil, porque no nos gusta a los abogados que nos digan que somos mercenarios del derecho, pero sí jurídica. Cuando hay una relación de carácter mercantil o de carácter jurídico o civil, no existe esta subordinación, no existe tampoco esta disposición a un tercero. Tú, si eres mi cliente, no le puedes dar órdenes a mis abogados, ¿no? Puedes decirle cómo quieres que te pongan el cable, ¿no? El ejemplo que siempre pongo es el cable guy. Y el cable guy también a lo mejor es un poco retro, ahora ya no hay cablevisión, pero suponiendo que contratan los servicios de una empresa de cable o de satélite, pues va a ir un técnico a instalar el aparato necesario para que se pueda obtener ese servicio. Ese señor no trabaja para el que le ponen el servicio, ese señor trabaja para la empresa que presta los servicios. Entonces, por lo tanto, no hay disposición. Y esto ha sido muy claro, la Secretaría del Trabajo en las pláticas que ha dado, lo que tienes que ver es si hay disposición o no hay disposición. Decía la Secretaría, en caso de duda, ustedes regístrense. Y si no procede, pues les negamos el registro y les decimos que no procede porque no hay subcontratación y no hay disposición de personal de una empresa a la otra, ¿no? Entonces, en caso de los modelos, salvo que lo cheque un abogado, no creo que deba existir disposición a un tercero de los modelos, simplemente se cumple con un evento y hay un contrato mercantil o un contrato civil en donde se va a prestar un servicio de decanes o de demostradoras o de, como quieran llamar, o de modelaje, ¿no? Creo que ahí está muy, muy sencillo. Y en ese caso que tú estás diciendo, la agencia de modelos tiene que estar registrada ante la Secretaría del Trabajo No, o es un ente que simplemente factura esos servicios y no es una prestadora. si no soy un servicio especializado, si no soy un subcontratista, no tengo obligación de registrarme. Si soy un despacho de abogados, no tengo obligación de registrarme. Si soy una agencia de modelos con el contrato bien hecho de agencia de modelos, en donde se determine que no hay disposición de la gente de un lado a otro, es un contrato entre empresas y no hay disposición de personal y mi personal es mío y yo lo pago y no me paga el cliente me paga por un evento, pero no me paga por el sueldo de las modelos o por el aguinaldo de las modelos o por la prima vacacional de las modelos. Me paga por un evento y yo le cumplo con el evento y se acabó. En el caso del insourcing, ¿todos los accionistas tienen que ser los mismos o pueden ser de distintas empresas los accionistas? Mira, normalmente, como funciona de manera óptima, es que hay una holding y esa holding está compuesta por un fideicomiso y por otros 3 accionistas, ¿no? 2 personas físicas, una persona moral, 3 personas morales. De ahí se derivan varias empresas o una empresa y esa empresa
pues puede ser uno de los físicos con parte de la otra moral, o una tercera moral, pero uno de los físicos. Es decir, que siempre exista por lo menos un accionista que se repita en las empresas de las que estamos platicando, ¿no? En tu mismo grupo, no tienen que ser los mismos en todas, pueden ser diferentes, pero siempre que haya uno que sí que esté repetido, ¿no? O que se esté repitiendo en el grupo empresarial. Siguiendo con esa línea, por ejemplo, ¿esa insourcing puede dar servicios a terceros, a otras empresas, o es particularmente una interna con la estructura que estás planteando? Lo que nosotros estamos proponiendo en los objetos sociales que estamos diseñando es que los estatutos donde está el objeto social de las empresas, el acta constitutiva o el acta donde se cambia el objeto social, pues aparece un objeto que es mi objeto, mi actividad económica preponderante. El insourcing en su objeto social debe de contener esta inciso en donde preste servicios compartidos al mismo grupo empresarial. Pero además, estamos agregando un inciso nuevo en donde permita también la subcontratación. O prestar servicios a terceros también. Entonces, así contesto tu pregunta. Puede prestar servicios al mismo grupo interno y además a los externos. ¿Tú crees que en este caso van a haber amparos de algunos tipos de empresas y crees que vayan a progresar? Ya han habido amparos, hay cerca de 80 amparos. El más famoso que se hizo fue el de Mary Kay. Y de repente, los que no son abogados, que son la mayoría, pues les mandan una noticia que dice, les concedieron la suspensión provisional a Mary Kay por el amparo que presentó. Entonces, quiero ser muy claro en esto. Cualquier persona que presente un amparo tiene el 99% de probabilidades de obtener una suspensión provisional. Eso es lo primero. Nada más por haber presentado el amparo. ¿Qué significa la suspensión provisional? Que las cosas se van a mantener en el estado en que se encuentran o que se encontraban antes de la violación que se hizo por parte de la autoridad. Después de eso van a señalar una fecha de una audiencia en donde van a decir si procedió o no procedió la suspensión provisional para convertirse en suspensión definitiva. Cuando se convierte en suspensión definitiva significa que las cosas se van a quedar como estaban antes de la violación hasta que se dicte la sentencia del amparo. Y lleva un proceso de 2, 3, 4, 5 meses, 6 meses, lo que sea, ¿no? Que se tarde la autoridad federal. Y cuando se resuelve y se obtenga la ejecutoria, se tenga la sentencia de amparo, se ampara al promovente, se llama el quejoso, si ampara al promovente, pues ahí sí puedes decir, ganó el amparo. No lo puedes decir antes. Tienes que seguir el proceso. Y si lo perdió y si se lo niegan, pues también va a decir que le negaron el amparo, ¿no? Entonces, mi opinión es, o por lo menos así lo he dicho en varios foros, yo no estoy a favor de los amparos. Yo creo que es un negocio de abogados. Es un negocio de abogados hacer amparos y cobrar por el amparo. Lo mejor que pueden hacer es regularizarse. Eso es lo que deben de hacer, lo que yo creo que debemos de hacer como empresarios, regularizarnos. Y cumplir con la ley, que no tiene nada de difícil. Federico, hay una pregunta que estuvo encima de la mesa mucho tiempo, que fue el tema de las vendedoras por catálogo. Si forman parte de la estructura de ventas o no forman parte de la estructura de venta de una compañía. ¿Cómo resuelves esto con la nueva ley? Mira, lo estoy resolviendo de la siguiente forma. Yo considero que las que tú les llamas vendedoras no son vendedoras. Son clientas. Los que son los vendedores son las empresas que facturan. La factura la hace tu empresa, no la hace el vendedor. El vendedor, que le llamamos vendedor, es un coadyuvante con tu objeto social. Tu objeto social son las ventas. Pero tú, para poder llevar a cabo las ventas, y esto tiene que venir en tu objeto social, es necesario pues, que puedas subcontratar personas especializadas para las ventas, para ayudarte en las ventas. Un asesor de ventas, un promotor de ventas, un especialista fiscal que sepa facturar, que sepa de IVA y sepa ponerle, digo, un especialista, entre comillas, que pueda hacer todas estas cosas. Entonces yo creo que sí, si hay una muy buena chance, digámoslo así, de que puedas sacar de tu estructura corporativa a las promotoras de ventas y las puedas subcontratar porque es un servicio especializado.
pero no, bueno, ellas son independientes, finalmente compran y venden y tienen una utilidad entre la compra y la venta, no tienen una relación laboral per se, ni están en la instalación, ni, no sé. Depende, Emilio, depende. Hay por ahí pues, varias teorías. La primera de ellas es la teoría laboralista que dice que todos los vendedores, incluso hay un artículo en la ley, el 285 de la ley, que te habla de un capítulo especial de vendedores, promotores y agentes de seguros. Es decir, son trabajadores. Los agentes de ventas son trabajadores, no confundir con el comisionista. El comisionista es un contrato mercantil, que significa que es el mandato aplicado a actos concretos de comercio. Yo te contrato a ti para vender una casa, se vende la casa, te doy tu comisión y te vas para tu casa y no te vuelvo a ver. Pues yo tengo una vendedora que está conmigo todo el tiempo y que solamente vive de mí y que nada más me factura a mí, pues obviamente, y que le doy órdenes y que tiene que cumplir con un horario, aunque no tenga horario, y que pueda asistir o no asistir o irse directamente a atender a la clientela, esa persona solamente por presunción, porque así lo marca la ley, es un trabajador y tiene todos los derechos de cualquier trabajador. Y les paso un tip. No puede existir una relación laboral entre dos empresas, entre dos personas morales. Ahí no puede haber subordinación. Entonces, si tú dices que es empresaria, pues entonces tendrás que demostrar que es una empresaria. Es complicado demostrar que una persona física es empresaria con su alta hacienda, con varias cosas y con tu contrato. Lo menos complicado es pues, que contrates a otra empresa que venda, ¿no? Esta misma ama de casa se puede pues, crear su sociedad con otra ama de casa y entonces ya tienen su empresita de ventas. Y entonces sí es una relación de carácter mercantil, ¿no? Tengo aquí una pregunta. Dice, ¿quién, cuándo y cómo podrá presentar de manera clara, completa y terminada la iniciativa, sus reglas de operación y sus mecanismos de control y ejecución? Reglamentos y todo tipo de temas que explicarán la ley. ¿Qué tenemos sobre la mesa ahorita, Federico? Pues ya tenemos la reforma, ya tenemos los lineamientos, ya están publicados el 23 de abril y seguramente van a ir saliendo muchas cosas como vaya pasando, ¿no? Por ejemplo, los insourcings del gobierno, pues eso les dieron un plazo de un año para poderse registrar. O sea, esos tienen un año para hacerlo. Muchos empresarios nos han llamado para decirnos, ¿qué hago con mi servicio de vigilancia? Que me lo paga el municipio, ¿no? Se lo paga el municipio. Pues esos tienen un año para darse de alta. Ahora, si van a cambiar, sí van a cambiar. Se están enfrentando con muchos problemas. Se están enfrentando con que está saturado el sistema. Ese es uno de ellos. El segundo, que te niegan, obviamente te niegan nada más por haber entrado, te niegan el registro y ya no saben qué hacer. Los registros que te piden, la empresa nueva para cumplir con las opiniones positivas de estas tres dependencias. Entonces, pues sí, como vaya sucediendo, no sé que como vaya sucediendo, las reglas ya están y seguramente van a ir cambiando conforme vaya pasando el tiempo. Yo quisiera insistir en esto. ¿Podrías definirnos con claridad cuando alguien va a tener que utilizar un outsourcing por razones miles? ¿Cuáles serían las cosas que tiene que verificar con claridad que tenga esta entidad para poder firmar con ellos un contrato y trabajar y poder pagar sin poner en riesgo la deducción de esa contraprestación que vayan a llevar a cabo? Por supuesto. Inclusive te voy a poner la presentación. Esto ya lo dijimos, hay que registrarse en el REPSE y se endurecen los plazos. Estos son los plazos que preguntaron hace ratito, que ya los dije, ¿no? Un mes a partir de la publicación de la reforma y ya se hicieron. Y publicar los lineamientos después tienen 3 meses para regularizarse. Y son 3 años que dura este registro y cada 3 años se tiene que volver a registrar, pero te lo pueden quitar en cualquier momento, ¿no? Las disposiciones fiscales entran en vigor a partir del 1 de agosto, ¿no? Entonces, hay como un desfase entre la fecha del 1 de agosto y la fecha del 23 de agosto, ¿no? Que ya pusieron los lineamientos. Pero lo que les quiero poner es, ustedes que tienen que revisar para poder cumplir con la reforma del outsourcing. Y lo primero es revisar su estructura corporativa y accionaria. Lo que dijimos. ¿Cuántas empresas tienen el grupo? Tienen una nada más, tienen dos, tienen el outsourcing y tienen la empresa productiva. ¿Y cómo está la parte accionaria de cada una de esas empresas? Eso es lo primero que tienen que hacer.
Lo segundo que tienen que hacer, revisar objetos sociales. ¿Cómo están? ¿Cómo quieren que estén? Tanto de la empresa, de la inmobiliaria, de la fabricante o de la productiva, del outsourcing, del insourcing, del servicio de limpieza, del servicio de vigilancia. Todo eso lo tienen que revisar. Tercero, tienen que revisar, desde luego, la plantilla de personal activo. ¿Qué funciones tienen? ¿Cuáles de esos trabajos son especializables y cuáles no? ¿Y cuáles se pueden compartir y cuáles no se pueden compartir? O sea, el corporativo está de cajón, el corporativo lo usas para todas tus empresas. No hay ningún problema, lo puedes utilizar. Depende del giro de la empresa, por eso es importante que cada caso se revise de manera específica, ¿no? Los contratos intercompañías. El contrato tiene que ser por escrito y si hay una subcontratación debe tener un folio, el folio en donde la propia secretaría te dé un folio para que lo pongas en todos tus contratos, es el requisito. Que en cualquier contrato de subcontratación aparezca este folio. Y el contrato debe ser hecho por un abogado especialista, revisarlo y hacerlo. No van a ir a la papelería a comprar un contrato. Y no van a bajar un contrato de internet porque pues, proviene de dudosa procedencia, ¿no? ¿Qué hace cada empresa? Esto es lo importante. ¿Qué hace cada empresa en el grupo? Pues una hace el transporte, otra hace las botellas y el otro transforma el vidrio y el otro tiene a los trabajadores. Pues, ¿cómo le vamos a hacer? Pues la fabricante de vidrio pues tendrá que quitar de su objeto social la fabricación de vidrio para poder subcontratar esa parte por medio del insourcing. Y entonces el insourcing va a prestar este servicio de todos o de algunos de los puestos de trabajo a las empresas del mismo grupo empresarial, ¿no? Tiene que revisar sus contratos con los proveedores. Si tengo al grupo GIN, pues tengo que revisar que el contrato del grupo GIN esté bien hecho y que estén cumpliendo con las disposiciones fiscales y laborales, ¿no? Es lo primero que tendrían que hacer. Pero si tengo un outsourcing puro, que es lo más cercano a la verdad, es un outsourcing puro que no hace estrategia fiscal, pues tendrán que revisar los contratos, tendrán que revisar los objetos sociales, pero, digamos, ya estamos más avanzados, ya estamos más cercanos a estar regularizados, ¿no? Objetos sociales de los proveedores también, que es algo que le he estado diciendo toda esta plática. Plantillas laborales y los bienes que tienen los proveedores. No, pues soy un outsourcing que tiene una computadora y 2 mesas, y ese es mi activo. Pues, perdón, eso no puede ser. La empresa subcontratista debe de tener ciertos bienes importantes para hacerle frente a sus obligaciones de carácter laboral, ¿no? No muchos, pero sí algunos. El listado de las empresas que sean partes relacionadas. Y esto es importante para la parte fiscal. Primas de seguro de riesgo, esta parte de seguridad social, ¿no? Que yo no lo veo, pero ¿cuál es tu prima de seguro de riesgo de trabajo en los últimos 3 ejercicios del registro patronal? ¿Y con cuál te puedes quedar, no? El aviso de inscripción al IMSS y formato para clasificación de empresas de seguro de riesgo de trabajo. ¿Cuánto repartiste de PTU los últimos 3 años? Por empresa, para saber cuánto va a ser el impacto o cuánto puede ser el impacto de mandar a tus trabajadores a tu empresa. Y la proyección, ¿cuánto piensas tener de utilidades en los próximos 3 años? Porque con el tope, pues ya va a ser mucho menos. O puede ser que sea mucho menos. Más de 10% no vas a pagar. Pero ¿cuánto importan 3 meses de sueldo de tus trabajadores en activo? Compáralo con el 10% que pagaste el año pasado, que es mayor. Plan de acción. Y seguro Emilio va a querer que diga esto, ¿ah, Emilio? El plan de acción. ¿Qué vamos a hacer? Reelaborar los objetos sociales. De todas las empresas, de todas las empresas que están involucradas en la operación. La que fabrica, la que contrata, la que subcontrata, la que contrata internamente, todas las empresas. Algunas quedarán como están, ¿no? He tenido sorpresas de clientes que llegan conmigo y me dicen, ¿qué hago? Entonces reviso y le digo, estás perfectamente bien. No tienes que hacer nada más que unos contratos entre empresas. Es todo lo que tienes que hacer. Y hay otras que sí, hay otras que dices, madre, ¿no?
grupos empresariales de 50 empresas, es un rediseño total, es una talacha importante. Es muy sencillo, pero es una talacha importante. El registro, segundo, hay que registrarse. Una vez que ya cambiaste de objetos sociales, regístrate. De la mano, de la mano con el abogado. Si es el caso, elaborar convenios de sustitución patronal. Y de la misma manera, hacer los contratos colectivos en donde aparezca la cláusula esta, en donde se estén respetando los derechos laborales, ¿no? Elaborar contratos individuales de trabajo con el nuevo empleador. Y en ese contrato individual de trabajo debe de haber una cláusula en donde se pacte la antigüedad, se reconozcan las prestaciones. Y aquí hay de dos opciones. Me llevo a todos y reconozco antigüedades o pacto antigüedades, o bien pago las antigüedades y ya me quedo sin un pasivo laboral de aquí para el futuro, ¿no? Doy por terminar una relación laboral, se extingue, les pago su finiquito, no los 3 meses porque van a tener chamba, pero sí les pago su finiquito, su aguinaldo, sus vacaciones, su prima vacacional, su prima antigüedad y los contrato. Y todo esto, pues es convencional. Se puedes poner de acuerdo con tus trabajadores. Bueno, ya se las dije y me adelanté. La quinta es la cláusula de antigüedad. Ya, con esto, estos son los pasos a seguir. Hay un checklist, desde luego, hay un checklist que es pues como de 3 hojas, importante de todos los documentos que deben de tener, ¿no? Muy bien, Fede. Bueno, siguen apareciendo preguntas. Voy a hacer la última ronda de preguntas y con eso terminaremos el webinar de hoy. ¿Qué le pido a una empresa de limpieza o vigilancia para ver si está dado de alta como especialista? Y con esto yo quiero ir un poco más al fondo. ¿Qué obligación tengo yo de verificar si ellos están dando de alta a sus empleados y cómo están manejando toda su parte fiscal? Porque finalmente soy responsable de alguna manera con lo que planteabas, ¿no? Pues mira, tienes toda la obligación de hacerlo porque eres solidariamente responsable. Entonces, si ellos quieren seguir manteniendo el cliente, pues tendrán que darte la información. No basta con la hojita de la opinión positiva del Seguro Social y de Hacienda, porque eso nada más dice que pagaste lo que dijiste que tenías que pagar, pero que no que lo estás haciendo debidamente. Desde luego tienen que dar aviso al Seguro Social y tienen que cumplir con cierta información para que mantengan ese registro. Entonces sí es muy importante que revises a tu proveedor de servicio que esté cumpliendo con las obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social. Bien importante. Si lo dejas de hacer, eres solidariamente responsable con ellos. Háblame un poco de las inmobiliarias. Básicamente, las inmobiliarias poseen un activo, no tienen empleados más que quizás para elaborar la factura de la renta del mes y la utilidad que recibe, pues no tiene ninguna razón de ser con las personas que laboran en ella. ¿Cómo se lleva a cabo esa estrategia? Bueno, la inmobiliaria la estamos sugiriendo para que en realidad sea un grupo empresarial, no sea nada más 2 empresas, ¿no? La empresa que tiene los trabajadores y la empresa satélite que tiene, bueno, al revés, la empresa que tiene los activos y la empresa satélite que tiene los trabajadores. Entonces, normalmente metemos a la inmobiliaria para que sea el mismo grupo empresarial, normalmente son los mismos socios, o por lo menos se repiten algunos de ellos, directa o indirectamente se están repitiendo. Entonces, para que el insourcing opere pues, de manera mucho más eficaz y sea más creíble, pues va a prestar servicios tanto a la empresa productiva como a la inmobiliaria. Y la inmobiliaria, pues los empleados que tenga la inmobiliaria, pues estarán también en el insourcing. ¿Qué haces en el caso de construcción cuando tienes tú la compra de materiales y subcontratas con los contratistas la mano de obra para la ejecución? ¿Estos empleados de quién deberán ser y qué tipo de registro tienes que Son llevar? del subcontratista, desde luego, pero el subcontratista se tiene que dar de alta en el REPSE y el subcontratista debe cumplir con todos los requisitos de un servicio especializado. Es decir, acuérdense de lo que dijimos, no solamente son servicios, sino también son ejecución de obras especializadas. Entonces, si yo me dedico a la construcción, todas las obras son especializadas, todas las obras requieren de un cierto grado de conocimientos tecnológicos y científicos y de oficio. Entonces, pues desde luego tendrán que registrarte, estos subcontratistas tendrán que registrarse y tendrán que cumplir. Normalmente en la construcción, pues está el maestro de obras, que es el que realmente lleva a cabo todo,
tendrán que hacer lo que se registre y que él sea el patrón, ¿no? El que sea el patrón. Pero recuerden que son solidariamente responsables con ustedes. Y bueno, no existe la situación cuando una empresa contrata a otra empresa que le haga los servicios. Dijiste que no había relación contractual cuando una empresa Si no pone a contrataba a otra disposición empresa que... personal, es cierto. Si no pone a disposición personal, en el caso de vendedores. Pero en el caso de los albañiles, los albañiles van a estar ahí todo el día, ¿no? En el caso de las modelos, pues van a ir a un evento y se van a ir. Y no los vuelves a ver hasta dentro del siguiente evento. En el caso de un albañil, pues está ahí, ¿no? Es un trabajo personal subordinado que lo presta un tercero que es un especialista. Ese especialista, que es una persona moral, tendrá que registrarse y tendrá que responder por sus trabajadores. Y si no responde por sus trabajadores, entonces será solidariamente responsable. Perfecto. Fede, pues hay cualquier cantidad de preguntas muy específicas que no las he pasado porque son casos que se tienen que revisar cada quien con sus abogados, con sus contadores, pero sé que te gusta hacer el resumen de los puntos muy claros que tienen que ver con esta ley. Entonces, yo te invitaría a que hagas ese último resumen de lo que debe de estar sucediendo y terminamos después de ello con el webinar y agradecerte tu participación. Entonces, te doy el micrófono y adelante. Resumiendo, 4 puntos. Primero, mantengan las cosas lo más cercano a cómo se encuentran hoy en día. Siempre que cumplan con la legalidad. Si hay que hacer shining, que hacer hojalatería y pintura, háganla. Segundo, si tienen un esquema de subcontratación, manténganlo, pero regularícenlo y que cumpla con los requisitos para que pueda ser especializado. Si no se puede especializar, vean la figura de la subcontratación interna y también regularícenlo. Muy importante que esté regularizado en cualquiera de los casos, ¿no? Y cuarto, duerman tranquilos si hacen bien las cosas. Muchísimas gracias, Fede. En nombre de Mont Sinaí, te agradezco muchísimo tu participación. También te pido que si puedes poner la última lámina que presentaste. Si alguien te quiere contactar, ya sabes que le toca comisión aquí a la comunidad, Por supuesto, no pero esperaba menos. Por supuesto. bueno. Muy Ahí están los bien. datos de Te contacto. agradecemos muchísimo. De verdad, están ante uno de verdad de los autores de laboral más importantes del país. Su libro, que lo pueden encontrar en Amazon, es número 1 en ventas en el tema precisamente laboral, que está bastante ejemplificado y creo que hemos podido desahogar una buena cantidad de preguntas que el público tenía. Seguramente tendrán más. Ahí tienen un correo electrónico, un teléfono, contacten a Federico y agradecemos muchísimo, muchísimo tu tiempo y tu participación. ¿Nos puedes regalar el nombre del libro, Federico? A ver, ahí se ve. No, no se ve. Ley Ahí. Federal del Trabajo, comentada por Federico Anaya. Lo pueden encontrar en Amazon en la versión digital, en cualquier librería también digitalmente hablando, pero también lo pueden encontrar en la editorial, mandando un WhatsApp, se los mandan directamente en cualquier parte de la República Mexicana. Pueden encontrar los datos del WhatsApp en la página de Facebook de la revista Laboral. Ahí va a aparecer la imagen con la promoción del libro y aparece la editorial. Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias, Federico.